Entonces, muchachos, en la sesión de hoy vamos a hablar de los procesos de la ingeniería de requisitos de sistemas, que es un poco, no, que no es un poco, que es bastante de la lectura que ustedes tuvieron y en parte los procesos los saqué de ahí, de un poco para que conversemos y vamos generando también más conocimiento o más ideas de lo que ustedes tenían para el control que viene a continuación. Bueno, a nosotros, ¿por qué estamos acá? Porque estamos en una asignatura de ingeniería de software, ¿cierto? Y estamos buscando técnicas y estamos buscando métodos, ¿ya? Y en eso estamos en esta parte de la ingeniería de requisitos. Entonces, como es una ingeniería, nos va a proponer o nos establece una serie de técnicas y herramientas que, con el objetivo de tres cosas fundamentales para lo que respecta al requerimiento, que es comprender el problema, describir el problema y acordar sobre la naturaleza del problema. Bueno, recuerden que estamos en la parte de ingeniería de requisitos, la palabra, o sea, la pregunta principal que queremos responder es ¿qué quiere el usuario? Por eso ahí tenemos que comprender cuál es el problema. Una vez que comprendemos el problema, tenemos que describir el problema y luego hablar sobre la naturaleza, del dominio, algunas cosas, ¿ya? Para poder desarrollar estos tres aspectos, se nos proponen una serie de procesos y esos son los procesos que ustedes revisaron en su lectura. El primer proceso que ustedes revisaron fue el de Somerville y Contoya, el cual se asemeja bastante a lo que vimos en la lectura de la clase 1, donde nos definían que la ingeniería de requisitos tenía cuatro partes, ¿cierto? La primera era el levantamiento de requerimientos o elicitación. Recuerden que elicitación es una palabra que no existe en español, pero que se entiende como extraer, ¿ya? Pero se usa bastante en la parte de software. Elicitación de requerimientos, en la cual ustedes lo que hacen es reunirse con las fuentes de información, que serían los usuarios, que podrían ser los sistemas, contexto, ¿ya? Para ustedes levantar las necesidades. Recuerden que queremos comprender el problema, ¿ya? Una vez que tenemos claro las necesidades, pasábamos a analizar los requerimientos y un poco de la negociación para una vez que tenemos la negociación, documentar. ¿Ya? Esa documentación es lo que nosotros hablábamos anteriormente, que era la especificación. Esa documentación nosotros tenemos que validarla, ¿ya? Y acá, si ustedes se dan cuenta, bueno, este es un proceso que es lineal, pero también tiene retroalimentación. Fíjense, ustedes llegan acá a la validación y una vez que validan, esa validación me puede devolver a especificar mejor, o me puede devolver a un análisis, o me puede devolver nuevamente a la etapa de levantamiento de requerimientos. ¿De acuerdo? Pero lo que sí está claro es que una vez que ya tengo la parte de documentación, yo genero un documento. Y este documento es el que se valida, ¿ya? Y cuando está todo de acuerdo, tenemos la especificación del sistema, que es el documento que sería como el contrato que se va a llevar a cabo, ¿sí? Este es el proceso que no es secuencial, porque recuerden que ustedes pueden, bueno, acá en la validación ustedes tienen una especie de ciclo que pueden quedarse iterando, o es más, si la validación se dan cuenta que no es el problema de requerimiento, de la documentación, sino que del análisis, tendrían que volverse al análisis, y si es que el requerimiento no era lo que estaban pidiendo, si hay un problema mayor, hay que irse a la fuente nuevamente para buscar cuál era la necesidad real que queríamos resolver. ¿De acuerdo? Este era el modelo de Somerville. Posteriormente, Somerville, basándose en el modelo anterior, propone el siguiente, pero en este caso Somerville agrega una etapa, ¿cierto? Una etapa previa y como que mezcla la obtención y análisis, ¿sí? Porque nosotros antes teníamos obtención, que era elicitación, levantamiento, análisis, después que analizábamos, especificábamos y después validábamos. En este caso, también hay cuatro etapas, pero la parte de obtención y análisis la deja en una sola etapa. Y acá hay una cosa importante, que es un cambio trascendental con respecto al modelo anterior, agrega una etapa de viabilidad. ¿Ya? Somerville dice que antes de comenzar cualquier análisis, antes de cualquier levantamiento, tenemos que evaluar si la idea es viable, si es factible. Y una vez que tengamos el informe de viabilidad, que nos diga que se puede desarrollar, pasamos a la etapa de obtención y acá nuevamente podemos hacer lo mismo. Ahora, ¿qué gracia tiene este con respecto a la anterior?
es que acá se dan cuenta que todas las flechas caían una vez que venía la validación. La validación yo igual tenía que pasar de forma secuencial por estas 4 etapas y recién ahí tenía el feedback. En cambio, ahora en el modelo de Somerville, él se da cuenta que yo obtengo, analizo, especifico, y si hay algo que no me queda claro en la especificación, puedo volver inmediatamente a la etapa anterior. Entonces acá es como, podríamos incluso hacer con una especie de espiral, pero yo tengo ida y vuelta. Yo acá, si tengo dudas, vuelvo. Si tengo dudas, vuelvo. No es que ya no tengo, no es lineal. Ya puedo volver atrás. Lo importante, fíjense, y esto es una cosa que les tiene que quedar claro, recuérdense de la sigla SMART. Ya los requerimientos tienen que ser acordados, tienen que ser validados. Hay algunos modelos que de repente llegaban a la especificación y lo sacaban inmediatamente. Entonces acá la etapa de validación es súper importante. No puede ser una imposición de los desarrolladores. Siempre tiene que haber un feedback. La gracia de estos modelos que hemos visto de Somerville con Toya y de solamente Somerville es que hay una retroalimentación en cada una de las etapas que están pasando. Y bueno, en cada de estas etapas estamos sacando entregables. En el primero tenemos un informe de viabilidad, en el segundo sacábamos los modelos del sistema. Ojo, que estos modelos del sistema es un poco lo que yo le estoy pidiendo de pronto a ustedes en el documento, donde les digo, oye, situación actual, traten de modelarme los procesos, porque ustedes más adelante nos vamos a dar cuenta de que una de las cosas, cuando nosotros necesitamos la fuente, más allá de entrevistar a los usuarios, también necesitamos saber cuáles son los procesos. Informática viene un poco de la automatización de la información. Es lo que uno busca. Por lo tanto, para automatizar la información, uno tiene que buscar los procesos, ¿ya? Y en base a los procesos, tú tratas de automatizarlo. Entonces, tú, además de buscar la entrada y la salida, para buscar el dato y buscar el proceso que transforma ese dato en información, tú tienes que buscar el proceso. Y tienes que definir el proceso porque tienes que definir el flujo de la información, el flujo del dato. Entonces, por eso es importante que ustedes, ¿cómo lo están haciendo actualmente? Una vez que tienen claro los procedimientos, les van a aparecer los roles, y en base a eso ustedes después especifican. Porque esta especificación de requerimiento, como lo vamos a ver la próxima semana, la especificación de requerimiento, nosotros tenemos que definir siempre un actor asociado a una funcionalidad. Yo como profesor, si lo vemos como la historia de usuario, la historia de usuario decían, yo como profesor necesito subir las evaluaciones para generar el libro de notas. ¿Sí? Por ejemplo, entonces ahí yo necesito el rol, y para encontrar los roles tengo que buscar el proceso. Antes de empezar todo este tema, lo importante también es saber si a lo mejor el sistema es nuevo, si nunca existe, ustedes tendrían que buscar primero definir el proceso, validar el proceso, y luego que está validado el proceso, ustedes hacen el flujo. Si no, ¿cómo van a hacer un flujo de un sistema si no hay un proceso? Ya. Y la especificación de requerimiento, acá sacamos los requerimientos del usuario, ¿sí? ¿Se acuerda la diferencia entre los requerimientos del usuario y los requerimientos del sistema? Que unos son funcionales y otros no funcionales. No, todavía no. Era un tema de abstracción. Requisitos de usuario, Lo que requisitos del quiere el sistema. usuario. El usuario define lo que quiere y el ¿Ya? sistema es el encargado de hacer lo que quiere el usuario. Exacto. O sea, en esta parte de la obtención de análisis, acá estaríamos obteniendo también los requisitos del usuario. Los requisitos del usuario pueden no ser smart. Los requisitos del usuario pueden ser ambiguos. Ustedes están levantando la información. Por eso, después de que ustedes la levantan, la especifican. Y esta especificación lo que hacen es la transformación de los requisitos del usuario en requisitos del sistema. ¿Ya? Y los requisitos del sistema es lo que el sistema debe realizar. Entonces, por eso, estos requisitos del sistema es lo que vamos a generar nosotros acá como documento de requerimiento. ¿Y cuál es el documento de requerimiento? Cuando nosotros los requerimientos del sistema, junto con los modelos, con el flujo que ya ustedes levantaron, estos juntos se van a unir y te van a generar el documento de requerimiento. Pero para eso tiene que estar validado, ¿sí? Una vez que está validado, a este documento final se llama documento de requerimiento, y este era mi puerta inicial para el desarrollo, y ese era el contrato de que hablaban, ¿ya? Y eso es lo que después reclama la agilidad de que dicen, oye, tú firmaste este documento y no puedo hacer cambio, y ahí viene todo el tema de amarre que implica esto, ¿sí? Ya, eso era Profe, Somerville, ¿sí? profe, con respecto al el anterior, para el tema del informe de viabilidad, ¿hay algún estándar o se hace como así? Sí, ¿Alguna técnicamente universidad? podríamos,
Hay unos documentos que te hacen evaluar primero lo típico de gestión de proyecto. Cuando tú tienes la viabilidad, tienes que ver si impacta en las normas ambientales, si va en contra de la ética, una serie de Ah, cosas. ya, Y también va el tema de técnico, sobre todo el técnico, tecnológico. ¿Sí? Es como por decirte la historia que te cuentan de Avatar, que Avatar, esa película estaba hecha hace tiempo, pero no estaba la tecnología para poder desarrollarla. claro. Y después cuando estuvo, recién ahí, entonces, ¿te das cuenta? Ahí, como podríamos decir, el escritor, ¿cómo le llaman? El guionista, bueno, no sé, en este momento no sé en la cabeza, no lo quiso lanzar porque se dio cuenta que no era factible según su idea, su concepto de esa película. Él dio cuenta que la tecnología todavía no estaba, entonces esperó. Pero estaba todo, la necesidad estaba y cuando llegó la tecnología, le dio el punto. O sea, acá, este estudio de viabilidad, bueno, también hay que ver la viabilidad económica, hay que ver la viabilidad legal, la viabilidad, dependiendo del tipo de proyecto. Generalmente, nosotros tenemos lo más importante, la viabilidad técnica, tecnológica, ¿sí? Pero en otro caso hay proyectos, por ejemplo, si nos vamos al tema Pascualama, hay que ver el impacto ambiental. Pero si hay harto, acá puede dar para otro capítulo importante, para la asignatura incluso, si uno quisiera ver, especializarse en la viabilidad. Pero sí, hay hartas cosas acá. ¿Ya? ¿Eh? ¿Sí? Y ese estudio e informe de viabilidad estaría en cierto sentido relacionado con los requerimientos no funcionales. Claramente, sí. Sí, porque tú de alguna forma estás levantando restricciones, ¿sí? Entonces ahí, o sea, en este estudio de viabilidad, claro, tú dices, oye, profe, pero acá recién estoy levantando los requerimientos, ¿cómo voy a saber la viabilidad si no están los no funcionales? Eh, yo creo que acá este estudio de viabilidad de alguna forma ya te está levantando algunos requerimientos. Eh, ¿Por qué? Porque tú podrías estar estableciendo algunas necesidades, eh, pero ahora, por ejemplo, si estás hablando de requerimientos de soporte, de escalabilidad, ese tipo de cosas, más que nada ahí en el informe de viabilidad sería el costo. Hoy en día las tecnologías nos permiten, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero es un impacto más de alto alcance para saber si yo puedo o no puedo desarrollarlo. Porque técnicamente los requisitos no funcionales son restricciones, pero se pueden llevar a cabo, ¿me entiendes, no? No alcancé a ver quién me preguntó. Sí, 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 lo entiendo. Sí, era como más o menos para hacerle la relación, porque igual como que tienen algo que ver. Sí, no, de hecho, fue una pregunta porque luego yo dije, pero acá yo tengo los requerimientos, la obtención y análisis, ¿cómo voy a hacer el informe de verdad antes? Puede ser que tú ya tengas la idea de lo que tú quieres con algunas cosas y tendrías que validar. Por ejemplo, informe de viabilidad, requerimientos. Me acuerdo una vez un proyecto de software que lo que estaba buscando era digitalizar los laboratorios. Porque ustedes saben que la mayoría tiene como los típicos medidores de agua, ¿cierto? Que ustedes ven una flechita que se va moviendo con el flujo, ¿de acuerdo? Entonces ellos no era analógico y querían pasarlo a digital. Entonces ellos se les ocurrió que al colocar una cámara web sobre el medidor, la cámara web iba a detectar el movimiento de la aguja del medidor. Y en base a eso lo iban a calibrar e iban a poder saber cuándo pasaron un umbral. Porque, por ejemplo, si tenemos un medidor de temperatura y si pasa esta temperatura, deberá levantarse una alerta y deberá apagarse, por darte un ejemplo. ¿Sí? Entonces, en ese Yo trabajo momento... en eso, bro. Ah, ya. Ya. En eso, te estoy hablando del año 2008, 2009, fue Y este eso, que como que se soluciona con la proyecto. automatización industrial un poco. Sí. Entonces, justamente el proyecto, porque te estoy hablando de un proyecto de feria, ese proyecto, el informe de viabilidad era primero, oye, veamos la tecnología, la resolución de las cámaras, que en ese entonces a lo mejor no era tan pro como las que están hoy en día, porque avanzaba enormemente la tecnología. Pero entonces tenían que evaluar. Y lo que hicieron fue colocar una cámara y colocar un lápiz de punta roja y evaluar. Hicieron un prototipo, digamos, un PMB. Y en base a eso sí se dieron cuenta que lo podía realizar y eso fue factible y con eso ya le dieron el vamos. Pero para allá va. O sea, esto de informe de viabilidad también podríamos estar porque algunos dicen, oye, PMB también podría estar dentro de toda esta cosa. Y algunos podrían de señalar que a lo mejor está muy temprano en el estudio de viabilidad. A lo mejor esta debería estar en paralelo. Ahí está
este es un modelo, ¿de acuerdo? Ustedes pueden ahí hacer adecuaciones según su realidad. Que por ahí van las preguntas de hoy día. ¿Ya? No hago más spoiler. Ya. Este otro modelo, muchachos, el de Macaulay, a mí en lo personal no me gusta mucho por todas las críticas que le hacíamos a los modelos de desarrollo antiguo, porque este es un modelo secuencial, en el cual ustedes conceptualizaban la idea del proyecto de lo que querían, ¿cierto? Después analizaban los problemas que podían causar esto, veían la facilidad y elegían las opciones, y analizaban y modelaban, y después de que estaban el modelado y el análisis, generaban el documento, el documento de requerimiento. ¿Ya? Pero esto es secuencial. O sea, no voy a profundizar mucho en este modelo. Yo no sé si alguno de ustedes lo usa, pero yo considero que tiene todas las debilidades de lo que hablábamos de los modelos anteriores. ¿Ya? Para mí un modelo secuencial hoy en día no suma mucho. Este sí tiene mucha particularidad, el de Loucopoulos, ¿ya? Porque fíjense que de alguna forma no tiene específicamente las 4 etapas que estamos acostumbrados a ver en la ingeniería de requisitos, pero tiene 3 de ellas, y acá podríamos decir nosotros que en la especificación unieron especificación y análisis. ¿De acuerdo? En la parte de licitación lo que hace es levantar las necesidades, ahí está, los requerimientos del usuario, por eso interactúa con el usuario, y acá dominio del problema. El dominio del problema implica temas legales, temas ambientales, todo eso, el conocimiento, lo que hay, me va a ayudar a mí para el levantamiento. Una vez que tengo la licitación, yo paso a especificarlas, y fíjense acá, estos son los requisitos de usuario, son las ideas. Y acá en la licitación mejor dicho, en la licitación está como también el análisis, porque acá dice necesidades de más conocimiento. Entonces ustedes acá la analizan y acá se produce la especificación. Y la especificación es transformar los requisitos del usuario en requisitos del sistema. Acá en la especificación ustedes tienen que evitar de que los requisitos sean ambiguos, de que hayan conflictos de los requisitos. Entonces acá también está la gracia de que ustedes se pueden devolver, ¿ya? Y también ustedes esta especificación se la muestran al usuario, ¿para qué? Para lograr una validación, porque se la muestran el feedback y acá sacan la validación. Una vez con la validación pueden volver a la especificación y así. Entonces acá están todos los elementos que participan. Fíjense, conocimiento del dominio. El conocimiento del dominio, por ejemplo, lo que tú estabas hablando, Javier, ahí que tú eras a lo mejor de un laboratorio. Tienes todo un know-how, toda una regla de lo que sería el dominio. Hay otro que puede estar trabajando en la parte de sistemas, algún RP. ¿A todo esto tengo a alguien de Fontana? ¿No? Siempre tengo alumnos de Fontana. ¿Esta vez tengo? ¿No? Bueno. Entonces, ahí tendríamos otro dominio. Cuando nos vamos a la parte de, por ejemplo, de sistemas de planificación de recursos, ¿de acuerdo? Ahí vienen otra serie de cosas, otras reglas. O si hiciera un CRM, el CRM te está indicando cierto marco de trabajo. Entonces, a eso me refiero con el dominio del problema. Al marco legal, al marco tecnológico, ¿ya? Las reglas que de repente no son reglas que están escritas, sino que son reglas del contexto, por ejemplo, el ambiente militar. ¿De acuerdo? ¿Se entiende este modelo? Algo que señalar, muchachos, ustedes supuestamente esto lo estudiaron. ¿Es lo que ustedes entendieron de este modelo o feedback? Bueno, un modelo es más difícil de sacar el rollo a este modelo al no ser lineal. Lineal uno va paso a paso acá, hay mucha retroalimentación. Hartas flechitas. Claro, un modelo más complejidad. Es que lo que te está diciendo es que no son etapas lineales, te está diciendo que tú te puedes ir y volver, y además en cada etapa tú puedes interactuar con el usuario. Si bien es cierto, este no está, porque después está el modelo Dorsu, ¿ya? Después lo vamos a ver. Pero el modelo Dorsu, ¿cuál era el modelo Dorsu? ¿Se acuerdan del modelo Dorsu? ¿Lo escucharon? El modelo Dorsu es el modelo centrado en el usuario. Si se dan cuenta, este también es bien centrado en el usuario porque en cada etapa consulta con el usuario. En cada etapa
hay una interacción con el usuario. El modelo anterior, el usuario ni siquiera lo aparecía, era como muy secuencial. Uno podría decir, bueno, el concepto acá aparece el usuario, pero después acá no estoy seguro, ni me lo indica, por lo tanto, pues como queda ambiguo, algunos dicen, no, pues yo analizo, esto es el equipo de desarrollo que analiza, el que ve la facilidad y la opción, y después te entrega el resultado, ¿de acuerdo? En cambio acá me dice que hay una interacción entre cada etapa, porque ustedes pueden quedar cosas inconclusas, las pueden ir a especificar nuevamente, o sea, las pueden ir a depurar, a sacar más información con el usuario, con el dominio, y la especifican. Lo que sí está claro que una vez que tienen los modelos de requerimiento, ustedes lo validan, ¿sí? Y acá dice, ver, cuando ustedes tienen al usuario, le pasan la especificación de requerimiento al usuario, él también nos entrega feedback, el cual nos va a servir para validación, ¿sí? Lo único que eché de evento acá, a lo mejor como que aquí te dicen especificación, valido, y una vez que valido, yo entrego el documento final con la especificación de requerimiento al usuario. Porque este es un círculo, pero ya cuando estábamos con el visto bueno en la validación, yo le entrego el documento final al usuario. Pero acá, a diferencia del dorso, nos vamos a dar cuenta que el dorso tiene dos salidas, ¿ya? Profe, una duda, en ese diagrama, Uh-huh. la flecha final, la que va en diagonal desde validación a usuario, esa es la de un requisito como aceptado, ¿cierto? Sí. ¿O es la del...? Ah, ya, eso significa Bueno, requisito aceptado. Ahí termina. ahí debería terminar, o es que aquí tiene dos salidas, que tú al tiro lo validas y se lo entrega al usuario como ya final, ¿cierto? O algún inicio de validación, resultado de la validación, lo especifico y le entrego el documento final. Yo pensaba que eso era como el final, pues, de la especificación se genera el documento con todos los requerimientos obtenidos y se entrega Claro, al usuario. es que este es el documento, este es técnicamente el documento final, pero aquí Como de usted lo todos pueden los ver, requerimientos, ¿cierto? este ya, Ahí, sí, este es el Ah, ya. documento. ahí parece que entra esa parte que dice modelos a validar por el usuario, esa flecha que te refieres. Sí, es que aquí, por eso, ustedes especifican la validación y la validación le está diciendo que esta validación es con el usuario. Entonces tú validas la especificación que existe, la validas, recibes el feedback del usuario, y nuevamente en la etapa de validación, y acá la validación te entrega los resultados en la especificación y finalmente tú entregas todo el documento al usuario en esta parte. ¿Se Profe, y entiende, en no? la parte donde dice dominio del problema, ¿eso se refiere a lo que el usuario está presentando o al dominio de los requerimientos solucionando el problema que está presentando? Al dominio de los problemas. O sea, lo que te decía recién, si yo voy a hacer yo voy a hacer una aplicación para el banco, mi usuario sería, no sé, los cajeros, otras cosas, pero el dominio del problema es una aplicación bancaria. Por lo tanto, hay un tema de seguridad, hay un tema de concurrencia, hay una serie de cosas, hay reglas de cálculo. Por ejemplo, me van a decir que el 31 de diciembre es feriado porque ahí hay que hacer una conciliación bancaria, no sé. ¿Te das cuenta? Ese es el dominio del problema. Las cosas que son inherentes al problema, pero a la categoría del problema que yo estoy abordando. ¿Sí? Sí, profe. Ya. Este es súper completo, ¿ah? Es agradable, digo. El Leucopolus. Ya. Este bolero también es... A ver, si lo pueden explicar ustedes, ¿qué entendieron de este modelo? Porque este también es... Yo como... no lo entendí, de hecho tenía esa pregunta para hacerlo hoy día, de que cómo se explicaba ese modelo. Ya. Este modelo... Profe, Sí, Luis. voy a opinar humildemente. Estamos aprendiendo, así que Sí, abierto está el micrófono. según el texto da a entender como que son distintos personas o stakeholders que en sí tienen experiencia en un tema, me imagino, las cuales Sí. en base a su experiencia es utilizada dentro del entorno del requerimiento para sacarle mejor provecho, y en base a la experiencia de cada uno se efectúan relaciones entre ellos, relaciones de comunicación de ideas, de intereses. Me imagino también deben producirse conflictos, pero la idea de los conflictos es solucionarlo, digamos, con algún tipo de negociación entre ellos. Correcto. Va por ahí, Luis. Y aquí, Luis nos hizo la introducción a otro tema que íbamos a hablar después, que era el tema de los stakeholders. ¿Qué entendieron ustedes por los stakeholders? ¿Eso es lo Son interesado? parte de la empresa, están interactuando, o sea, son personas que desarrollan una actividad en la empresa, se ven involucradas de una u otra manera.
Interactúan directamente o indirectamente con Claro. ¿Ya? Distintos actores que se ven involucrados en un proyecto. ¿Ya? ¿Pero son solamente parte de la empresa? No, pueden pueden ser Puede externos. ser Necesariamente. Mencionaba que eran todos los que Proveedores, tuvieran intereses sobre el producto. Podía ser gente que sobre todo tuviera lo que puede- rédito económico, o quienes patrocinaban económicamente, o los equipos desarrolladores, etcétera. Perfecto. O Ahora, también, tampoco necesariamente pueden ser que tengan interés, también pueden que se vean afectados por el proyecto, por el sistema y Sí, no eso es tengan ningún importante. interés sobre él. ese era lo que me faltaba. Muy bien, Javier, con esa acotación, porque generalmente la gestión de proyectos, siempre los stakeholders son, mira, el que patrocina, el cliente, el usuario, el jefe de proyecto, metamos al gerente de la empresa, pero a veces se nos olvida, por ejemplo, en el caso de Isla Maipo, ya se nos olvida de que tú estás afectando a alguien, y es stakeholder, porque la definición de stakeholder es cualquier persona que tiene una injerencia dentro del proyecto, ¿cierto? Y en este caso, las personas que vienen al tomo tienen una injerencia en el proyecto porque ellos pueden derribar el proyecto, pueden hacer que no se lleve a cabo. ¿Ya? Entonces, ¿para qué tú haces que en este modelo, acá lo mencionan, pero también en la parte de gestión, cuando ustedes ven gestión de proyectos, la gestión de stakeholders es súper importante. De hecho, ustedes le hacen una matriz donde ustedes le dan un poder de impacto. Y ustedes tienen que, de esa matriz, seleccionar priorizar los stakeholders de mayor impacto, y como son muchos, ustedes solamente van a priorizar la atención a ellos, que son los que de alguna forma depende bastante el proyecto. Generalmente, ustedes cuando vean posteriormente en el curso de gestión, le vean la gestión de riesgo, ustedes tienen que evaluar ahí, oye, de repente te dicen, oye, para levantar el rendimiento necesito tener reunión del usuario, y para eso necesito que el jefe lo autorice a reunirse, o también el jefe tenga el apoyo del jefe para que esta persona participe, porque si no, ¿cómo lo motivo? ¿Cómo lo muevo? ¿Ya? Entonces, el tema de los stakeholders es algo súper importante, y también tengan en cuenta que los stakeholders también incluyen al mismo proyecto, o sea, al mismo equipo de proyecto, ¿de acuerdo? O sea, están todos los involucrados, desarrolladores, programadores, ¿de acuerdo? La contraparte, el cliente, el usuario, el que está pagando, el que se ve afectado. Antiguamente no existía lo que era la gestión del cambio, y ustedes, cuando digo antiguamente, era cuando estaba el concepto de reingeniería. Entonces, el concepto de reingeniería es, mira, voy a pescar un proceso, lo voy a automatizar, y listo. Y después traigo el sistema, y ¿qué pasaba? Los usuarios que no participaban en el desarrollo del sistema lo veían como una amenaza. Entonces, hacían todo lo posible por boicotear. Ejemplo práctico, y ya a esta altura trillado, Transantiago. En el Transantiago trajeron las máquinas, trajeron el sistema, trajeron todo, pero nunca incluyeron a los choferes, ¿sí? Y la cultura de los choferes era, oye, yo trabajo todos los días, me doy 6 vueltas, termino y me voy. Pero esta nueva cultura era, no, tú no te vas a dar las 6 vueltas cuando tú quieras. Te vas a dar una vuelta a las 1, otra a las 2, otra a las 3, otra a las 4. Pero entonces, como nunca estuvo involucrado el conductor, ¿qué sucedió? Que pasaban todas las microjuntas, había mucho tiempo que no pasaba, te desactivaban los GPS, y así podríamos seguir nombrando. Los discos SATA que traían dentro del bus, lo encontraban ustedes en BioBio, y así. ¿De acuerdo? Bueno, eso es un poco la importancia de que los proyectos estén los stakeholders. Ahora, de la perspectiva que habló Luis, también es importante que ustedes también tienen que ver la fuente de información, identificar quiénes son los que me pueden dar información buena, y en base a eso, enfocar mis entrevistas, enfocar mis técnicas de levantamiento de requerimientos. Por ejemplo, acá partimos con el cliente usuario, quien tiene una oportunidad de negocio, y ahí hago mi primer proyecto donde tengo el alcance del proyecto, las metas. Ya, fíjense que una cosa importante es definir el objetivo del sistema. Por eso yo en la plataforma, en la plantilla que le estoy pasando a ustedes, les pregunto cuál es el objetivo. Porque después, cuando estemos al final del semestre, en la presentación, yo le voy a decir, ¿cuál es el objetivo? El objetivo era controlar las ventas, por dar un ejemplo. Listo, muéstreme qué caso de uso me ayuda a lograr ese objetivo. Y si ustedes no tienen algún caso de uso que esté asociado al objetivo, es porque hicieron un sistema completamente diferente a las necesidades iniciales. ¿Me entienden, no? Entonces ustedes acá levantan, y después lo que hacen ustedes es la trazabilidad de los requerimientos. Entonces ustedes acá, la trazabilidad,
también vuelven a sacar las necesidades de los stakeholders, pueden generar prototipos para mejorar la especificación de requerimientos que no están muy claros, y bueno, después de la prototipo, una vez que aclaran los requerimientos, ustedes vuelven a escribir los requerimientos y fíjense, ¿dónde lo escriben? En un template, que es como el template que les pasé a ustedes, ¿de acuerdo? Entonces ustedes, toda esta parte previa la están haciendo ustedes en este momento. Tienen que definir los proyectos, o sea, definir el alcance, el negocio, ¿cierto? Tienen que buscar el cliente. Les recomiendo, como ustedes, supongo que este proyecto que ustedes están desarrollando lo trajo algún compañero suyo, ¿cierto? Alguien lo propuso. Entonces, el que está detrás del proyecto sea como el product owner, que es el que maneja, digamos, el proyecto, para que él después lo especifique y valide si son las necesidades que se requerirían o no. ¿De acuerdo? Bueno, una vez que ustedes escriben los requerimientos, ustedes pasan por la calidad, y si está aceptado, fíjense acá, ustedes pasan a la documentación. Y esta documentación pasa también por la parte de gestión, ven si ustedes pueden hacer un reuso, porque de hecho una de las prácticas que indica el IEEE, o el CMMI mejor dicho, es que ustedes tengan los requerimientos en una fuente. De ahí vamos a ver, cuando veamos el modelo ágil, nos indica que nosotros debemos tener un repositorio de requerimientos porque de pronto las plantillas se pueden perder. ¿Y cuál es la gracia de tener repositorio de requerimientos? Es que ustedes pueden reusar. Ustedes ya tienen ese conocimiento, entonces lo reusan y se ahorran al tener el requerimiento. Si es que ustedes tienen una empresa, una organización, más que empresa, una organización que ya está con cierto nivel de madurez, pueden tener el requerimiento y asociar el requerimiento, si tienen la trazabilidad, pueden saber cuáles son los objetos, las clases que están asociados, y lo podrían usar como objetos para su proyecto posteriormente. Entonces, ¿se entiende, no? Y esto va iterando. Viene nuevamente la necesidad, el alcance, hago la trazabilidad, prototipo, lo escribo, calidad, que sería la pro. Si se dan cuenta, en todos los casos, en todos los procesos, está el levantamiento, el análisis, la especificación y la calidad, que sería la validación. ¿Ya? Es como esa es la base de cualquier. Este está más desarrollado y un poco más digamos, tiene mucho más objetos que lo anterior. ¿Sí? Profesor, ¿Sí? en el modelo anterior, los requerimientos que sean rechazados no funcionan como feedback. ¿En dónde? En ese modelo, porque como que salen fuera del sistema, ¿no? Los requerimientos rechazados. Ya, sí. Técnicamente sí, acá están rechazados, me imagino que podrían perfectamente, sí, en este modelo aquí, tal cual como lo está presentando, lo rechazan y no siguen adelante. Habría que ver ahí si es que eso te implica que tienes que volver acá. Yo lo ideal, si lo rechazaron, yo lo que haría es volver a la trazabilidad acá para poder ver cuál es la necesidad y volver a prototiparlo y volver a especificarlo. El ciclo de este proceso igual es como más rígido. En el Sí, sentido de que tiene que pasar siempre, primero una etapa para poder continuar. exacto, no hay flecha de ida y vuelta. No. Es como hay un ciclo y acá se rechazó, imagino que una vez que se rechazó yo debería volver acá arriba nuevamente. Además que también si tú lo ves a simple vista, no te están marcando un punto de inicio. Yo asumo que parten con el cliente por el tema de la licitación, con un contexto. ¿Ya? Yo asumo que parten de acá arriba y de aquí van desarrollando y acá los rechazados se van y los que están aceptados pasan a la especificación de rendimiento. Y me imagino que los rechazados, por un tema de optimización, tendrían que pasar por acá nuevamente para acá hacer la trazabilidad. Porque dice la trazabilidad... ¿Sí? Disculpe, ahí arriba se entiende que en Project Blast Off, ¿Sí? ahí todavía no nacen los requerimientos. No, estás levantando los alcances, no, pues aquí recién empiezas con los requerimientos, porque tú acá te das cuenta que te dicen que en esta parte del Project Blast Off, tú tienes el alcance del trabajo, estás obteniendo los objetivos, estás identificando los actores. Y acá, de alguna forma, está en base al dominio del problema, tú estás sacando algunos requerimientos que se pueden rehusar en base al dominio. Esto es lo que tenía anteriormente este sistema, que era el dominio. Acá, en base al dominio, ellos pueden, porque si vamos a hacer una aplicación bancaria nuevamente, ya tenemos harto dominio de esa, entonces cargamos todas esas restricciones
cargamos todo lo que es de la seguridad, cargamos todas esas reglas del negocio y las podríamos trabajar acá. ¿Sí? Y aquí recién partiríamos con el tema de cuáles son las necesidades, aquí partiríamos con el tema de los requerimientos en sí, porque tú identificaste todo el usuario. Acá recordemos que cuando dice cliente-usuario, como dice cliente, puede ser el gerente que tiene una oportunidad de negocio y en base a esa oportunidad de negocio generamos los alcances y todas las cosas, pero después yo tengo que entrevistar al usuario para sacar las necesidades del sistema, porque el usuario es el que lo va a usar, el usuario es el que tiene el conocimiento de la interacción, todas esas cosas. Recuerden que acá, si bien es cierto, no lo hemos dicho, los que están trabajando con facilidad de uso, que lo habíamos dicho, además de las necesidades, tienen que levantar las tareas que están desarrollando, el entorno. Todas esas cosas tienen que levantarlas también en esta parte, por eso es stakeholders. ¿Ya? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, en ese sentido, la parte de arriba como que no formaría parte de la iteración, quedaría como fuera. Es que acá también va evolución del producto y uso, llega al feedback acá como para, por lo que te dicen. Por la parte de abajo del ciclo de los requerimientos. Esto es lo esencial, pero acá yo digo que este requerimiento hasta ahí llega, entonces, según el modelo, Claro. yo lo que hubiese hecho es tirarlo nuevamente una flecha acá, pero no, el modelo no lo tiene. Puede ser que esa sea una falencia. No, recuerden que estos son modelos. Después, por eso, en el caso anterior, acá, por ejemplo, si partimos con el de este anterior, era unidireccional, pero ya en la segunda proposición, acá te dice que tú puedes devolverte. ¿Sí? Entonces esta es a lo mejor una versión que te rechazado, según este modelo, los rechazados hasta ahí llegan, y tendrías que volver nuevamente a tomar la necesidad. Aunque acá dice trazabilidad. Y esa palabra trazabilidad es lo que me hace pensar que puede que tú acá está rechazado, pero quedó en el estado rechazado, y como tú lo tienes acá en tu matriz de trazabilidad, tú podrías decir, está rechazado, ¿por qué? Y podrías volver a conversar. ¿Sí? Porque ahí dice trazabilidad de requerimientos, y en base a trazabilidad tú puedes, los requerimientos que no están claros, podrías prototiparlos, los que ya están, los potenciales requerimientos ya están más claritos, tú lo escribes, ¿ya? Y de ahí tú lo validas, ¿de acuerdo? Y esto ya aparte es con la gestión, que después vamos a ver. Ya, este modelo, muchachos, es el DORSU, que le hablaba, modelo central al usuario, si ustedes se dan cuenta. ¿Por qué es central al usuario? Porque ustedes siempre van a tener el usuario y en todas las interacciones está el usuario. Por eso cualquier etapa incluye al usuario en ella. Ustedes parten levantando las necesidades del usuario y una vez que las levantan, sacan un documento de especificación. Este documento de especificación, documento de licitación, mejor dicho. Este documento de licitación es el input para el análisis, en donde yo analizo las necesidades del usuario. Esta necesidad del usuario, acá en esta etapa, este DE serían los requisitos del usuario. Esta es mi entrada. Yo analizo las necesidades del usuario y genero mi documento de análisis. Y en base a este documento de análisis, que es donde yo ya miré que no hay incongruencia en una serie de cosas, lo especifico. Y este documento de especificación es el que yo tengo que validar con el usuario. Y acá tengo dos salidas. Esto es lo que me gusta de este modelo, que tengo dos salidas, porque yo tengo que diferenciar mis stakeholders, y por eso es central al usuario. Yo hago un modelo para el usuario, que sería, por ejemplo, el cliente, donde no hay mucho tecnicismo. Yo hago un documento técnico para el equipo desarrollador, que es donde está todo el tema de ingeniería de software, donde yo le agrego un nivel de abstracción menor para agregar detalle. ¿Ya? Entonces este tiene más detalle, que también perfectamente podríamos pasárselo al usuario, pero habría que hacerle la salvedad de que este es el documento que seguramente vamos a firmar con el usuario el contrato, y este es un poco más el refinamiento de ese documento, y que, si bien es cierto, esta flecha me indica que puede ir para ambos lados, la idea es de que este documento está más orientado al equipo de desarrollo. Y la gracia de todo esto, muchachos, es que yo tengo alta retroalimentación. Yo puedo ir al usuario y puedo escribir. Escribo al usuario, escribo. Y una vez que lo genero, paso a la etapa de análisis. Y si acá hay dudas, puedo volver. ¿Sí? Y fíjense que puedo volver a la etapa de levantamiento o puedo volver a comunicarme con el usuario. Por eso es un modelo central al usuario. Generalmente, el modelo DORSU, acá en el centro, lo he visto de otra forma yo, es como circular, y en el centro está el usuario.
Y todas las actividades son circulares. Van haciendo y se pueden reglamentar, pero todas tienen un nexo con el usuario. Porque estos documentos deben validarse al usuario. Este documento también sale al usuario y así sucesivamente. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a esto? No. ¿No? No, se estaba clarito. De ese sentido. Una consulta ahí. ¿Y también ¿Sí? que los documentos, por ejemplo, de licitación o documentos de análisis podrían llegar directamente a la validación? Se tiene que validar, pero ahí la validación sea ya no por el usuario, digamos. Porque te das Claro, cuenta pero que evitando la siguiente, un documento de licitación podría pasar directamente a validación sin análisis y sin especificación. según este modelo sirve como entrada. Sí. Sí, podría pasar. Es como un entregable. Si tú quieres darle entregable al usuario, es para decir, mira, aquí está el trabajo. Pero tú tendrías que hacer el alcance, digamos, al usuario de que ese documento es simplemente una entrada para la otra etapa. Y este documento es la entrada para esta etapa, pero y tú lo vas a validar para que veas que está correcto, tiene algunos protocolos. Pero el más importante es este documento, estos dos. Esos son los relevantes. ¿Sí? Es que algunas veces, si tú lo ves, porque, bueno, antiguamente, nunca han hecho la parte de análisis y diseño, son pocas las empresas que le dan harto tiempo. Entonces, de pronto, cuando son muy avanzadas de mucho tiempo, lo que hacen es generar estos documentos intermedios para demostrar que no ha habido avance. ¿Ya? Son como entregables, hitos de pago, tú lo puedes ver. Por eso está esta parte de validación. Pero ahí, como sabemos, documentos de licitación, sabemos que son requisitos del usuario, a lo más tú podrías validarlos con otros usuarios para saber que estén todos, si está la completitud. Ese tipo de cosas podrías validar. La completitud, la pertinencia. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí, se entiende. Ya. Y este es el otro modelo, que esta es la metodología ágil de la que hablaban, que esta es la metodología que de alguna forma lo que hicieron fue averiguar todos los modelos y en base a los modelos propusieron esto, que es como si ustedes se van a lo que es MMI, te dicen, bueno, esta es la metodología y esta metodología tenemos 3 fases y en cada fase tenemos actividades y cada actividad tiene sus actividades que uno debería desarrollar. Entonces, esta metodología aquí nos dice que tenemos 3 fases, la fase de levantamiento, la fase de especificación y la fase de gestión. ¿Ya? En esta fase de gestión, lo que hacen ustedes es, una vez que lo aprobaron, tienen que priorizarlo, todas las cosas, y después es cuando toman vida, digamos. Por eso es una metodología de gestión del proyecto, podríamos decir, porque acá ustedes en la parte de gestión se dan cuenta, tienen que administrar la trazabilidad, y lo más importante acá es la actividad 4, que es los cambios de requerimiento, porque nosotros sabemos que los requerimientos cambian con el tiempo, y en la medida que ustedes más cerca le vayan, que más modelos le estén presentando al usuario, el usuario empieza a pensar en nuevas cosas, y ese es el problema que tiene, que le critican bastante al método tradicional, que cambia mucho el usuario puede cambiar mucho los requerimientos y se producen estas inconsistencias. Por eso es importante la gestión del cambio, la administración del cambio. ¿Sí? Ya, vamos a desarrollar esta metodología. La fase 1 de licitación de requerimiento nos dice que el propósito principal de cualquier etapa de levantamiento de requerimiento, muchachos, es entender los requerimientos del software, ¿ya? Identificar los participantes, cuáles serían los usuarios finales, y principalmente la parte de levantamiento es buscar cuáles son los requerimientos funcionales y no funcionales. Todavía no los clasificamos, pero lo estamos levantando. Esa es la parte, el propósito de la parte de levantamiento. La parte de especificación nos está diciendo que es describir ya acá de forma formal, valga la redundancia, y agregando las políticas de calidad y las restricciones que uno le agrega. Ahí, recuérdense que nosotros tenemos que ser medible. Y para los requisitos no funcionales, muchachos, tenemos que colocar una meta. Si ustedes en su proyecto dicen que sea fácil de usar, yo les voy a refutar que no está específico, porque no me están diciendo
¿Qué significa fácil de usar? La facilidad de uso, ¿cómo la van a medir? La van a medir con una encuesta subjetiva, la van a medir con cantidad de errores por tarea a desarrollar, la van a medir por el tiempo en desarrollo de la tarea. Tienen que especificarme. Y si colocan tiempo, bueno, ¿cuánto es el tiempo aceptable? Tienes que poner una meta, y algunas veces uno trabaja con una escala que dice el peor aceptado y la meta. El peor aceptado es, ya, te la voy a aceptar, pero es a regañadientes, pensando que tú vas a poder seguir mejorando. ¿Sí? Y la meta es a donde tú te comprometiste. ¿De acuerdo? Y finalmente acá tenemos la parte de la gestión de requerimiento, que la parte importante, el propósito de la gestión de requerimiento principalmente es la gestión de cambio. Y también la trazabilidad. Una cosa importante que vamos a ver cuando lleguemos a la parte de diseño, el próximo año, si Dios quiere, es uno de los principios de diseño es trazabilidad. ¿Por qué es importante la trazabilidad? Porque recordemos que de todas las etapas del desarrollo de software, el 70% corresponde a la etapa de mantención. Entonces nosotros tenemos que saber este requerimiento a qué funcionalidad impacta y por qué tomamos estas decisiones, de tal forma que después cuando hagamos algún cambio podamos ir a ver a qué otra funcionalidad está impactando, y también la principal de la matriz de trazabilidad es validar si estoy cubriendo todos los requerimientos con las funcionalidades que le estoy dando al sistema. ¿Ya? En la parte de levantamiento, nos están dando acá, esto ya es el desarrollo. Este documento, este es un resumen del documento que está arriba, que dice clase 4, por si acaso. Ustedes lo pueden leer más en detalle. La parte de licitación recibe como entrada esto, que nos dice, si dependiendo del tipo de proyecto, si es un desarrollo a medida, nosotros debemos recibir la descripción del sistema actual, descripción de la problemática y diagramas del proceso actual, que eso es lo que le estoy pidiendo a ustedes, porque ustedes están haciendo una especie de desarrollo a medida. Cada uno abordó un proyecto y lo está desarrollando. Entonces, por eso digo, descríbame cómo se está llevando a cabo el sistema actualmente, descríbame cuáles son los problemas que usted va a resolver, y bueno, si no es que sí, no es que sí tienen que hacer algún diagrama, no sé, se van a hacer un diagrama, si quieren, lo dejamos para modelarlo con diagrama de actividad, pero por lo menos un diagrama ahí que aparezca, ¿de acuerdo? Ahora, si son ideas de negocio, hay que ver cuáles son las condiciones de mercado, las competencias, estudios, aplicaciones que ya existen, ¿ya? Eso es como dependiendo del tipo de proyecto. Este es cuando ya conozco, tengo un desarrollo a medida, y este es cuando yo tengo una necesidad o sea, tengo una idea y quiero llevarla a cabo. Entonces, por eso acá ustedes empiezan a averiguar el dominio. Por eso condiciones del mercado, empezamos a ver si es que hay o no hay de competencia y qué es lo que están haciendo para ir buscando las buenas prácticas y cubriendo las necesidades que no han sido cubiertas por estas aplicaciones y así. Ahora, la parte de licitación tenía, creo que 6 subpuntos. El primero era evaluar los proveedores de los requerimientos a entrevistar. Recordemos que en la parte de levantamiento nosotros tenemos que sacar información y por eso tenemos que empezar a verificar las personas, quiénes son las personas idóneas con las cuales yo me voy a entrevistar, a las cuales les voy a aplicar las técnicas, ya sea de punto de vista, de brainstorming, de etnografía, todo lo que vimos en la clase 1. ¿Sí? Y bueno, una vez que ya tenemos claro quiénes son los que a quién me voy a entrevistar, ojo que estos proveedores de requerimiento pueden ser también otros sistemas, pueden ser reglas, ¿de acuerdo? Y bueno, una vez que tenemos claros los proveedores, hay que definir la estrategia, cómo yo voy a recolectar los requerimientos. Ya en esta definir la estrategia, ustedes tienen que ver también cuáles son las técnicas más apropiadas para poder definir cómo la van a llevar a cabo. Una vez que ya tienen las fuentes y tienen las técnicas, ustedes empiezan a planificar las reuniones para levantar los requerimientos. Entonces acá dice que hay que identificar a los usuarios, conocer los procesos, por eso es importante que ustedes en el proyecto, el que van a presentar en 2 partes más, me describan el proceso. Para mí va a ser súper importante que ustedes comprendan bien cuál es el proceso, comprendan bien cuáles son los problemas, ¿ya? Porque acá dice identificar las actividades necesarias. Ustedes tienen un proyecto, actualmente hay un proceso, por eso levantan el proceso, y de ese proceso ustedes dicen, no, estos son los críticos, esto es lo que tenemos que optimizar. No, este proceso, o este subproceso está de más, no genera valor o alguna cosa. Entonces, vuelvo a repetir, esto me está, de alguna forma, es lo que estoy haciendo yo con ustedes, levantamiento de información. Me tienen que levantar la situación actual, me tienen que levantar los procesos, cómo se están llevando a cabo las cosas. ¿Sí?
Y nuevamente, fíjense, el punto, este es solamente para planificar las reuniones, y el punto 4 ya es identificar los procesos del sistema, es un ítem de lo que es el levantamiento de información. Por eso ustedes tienen que identificar entradas, salidas, actividades, cuál es el personal. Acá, al identificar el personal, ustedes van a identificar los roles que posiblemente van a aparecer en el sistema y, sin lugar a dudas, realizar diagramas de los procesos. ¿Se dan cuenta? Esto es lo que yo, de alguna forma, está cubierto en el documento que les pasé. Una vez, bueno, acá es identificar requisitos no funcionales, requerimientos funcionales y requerimientos no funcionales. Y fíjense acá, esto es muy importante, esto me pareció súper bueno, porque generalmente los requisitos no funcionales no consideran todo esto. Miren, para los requisitos no funcionales tienen que considerar los requisitos de comunicación del sistema. ¿A qué me refiero a esto? Con integraciones. Lo que hoy día hablamos de web service, antes era un temazo, pero a lo mejor ustedes, la mayoría hoy en día de los sistemas trabaja con API. Entonces ustedes tienen que decir, oye, me voy a trabajar con otro sistema, y ahí ustedes tienen que ver cómo me voy a comunicar. Van a ver si van a trabajar con microservicios, van a ver si van a trabajar con web service, van a trabajar con una API. Esto ustedes tienen que identificar acá la comunicación. Luego, otra cosa importante que ustedes deberán levantar también, enfocarse en la parte de los requisitos no funcionales, porque a mí muchas veces me dicen, profe, es que mi sistema no tiene requisitos no funcionales. Y yo quedo plop, le digo, ¿cómo no va a tener requisitos no funcionales? O sea, la interfaz de usuario, acá hablamos de la comunicación, requisitos de fiabilidad, por ejemplo, de tolerancia a errores, de recuperación, todas esas cosas. Requisitos del entorno de desarrollo. Oye, lo quiero en .NET, lo quiero en Java, lo quiero en PHP, lo quiero en Python. Y esto es requisito de portabilidad. Entonces, en su modelo, en su proyecto, muchachos, yo esperaría que cubrieran al menos esto. A lo mejor, por ejemplo, fiabilidad y portabilidad, eso puede ser uno. No necesariamente estos dos, pero es para que ustedes se den cuenta de que ustedes tienen... les voy a subir un documento, creo que se lo subí, ¿no? Donde está la clasificación de los requisitos no funcionales, que te dicen que la facilidad de uso, seguridad, creo que lo voy a anotar acá para revisar si se lo subí. Revisar RNF. ¿Ya? Para que ustedes lo tengan claro. Ya. Ahora, ¿sí? Del anterior, no menciona como requisitos no funcionales la regla de negocio. Siempre he tenido ese problema con que hay gente que las considera como reglas y funcionales y otra gente que dice que no. Lo podríamos dejar ahí como... Inconcluso. No. Mira, antes era de los que para mí las reglas de negocio no eran requisitos no funcionales porque eran, para mí, en un principio, me cambié después con las lecturas. En un principio... o más que nada, ¿sabes dónde me cambié? Cuando fui a hacer el curso de casos de uso a la TAM. Porque ellos me hicieron, yo les decía que los requisitos no funcionales para mí no eran, y ellos me dijeron que sí era para ellos porque de repente la forma de procesar la información de cálculo es lo diferencia entre los sistemas, y eso tiene que quedar claro. Porque yo antiguamente, en la plantilla del caso de uso, abajo del caso de uso narrativo, yo colocaba un campo que era regla de negocio. Y si no había regla de negocio, no había. Y si había, lo colocaba ahí, pero era una especificación a una funcionalidad. Porque para mí los requisitos no funcionales son atributos de calidad. Impactan a todo el sistema. Tienen esa trascendencia de que si tú no cumples ese requisito no funcional, el sistema no podría pasar a producción. Por ejemplo, en el banco, si no tengo la seguridad, yo no puedo pasar a producción un sistema bancario porque me hacen pebre. Pero si me equivoqué y en vez de colocar que el impuesto era del 19% y puse que era 17%, bueno, también hay un impacto, pero puedo ocultar esa funcionalidad y seguir operando con las otras, ¿me entienden? Bueno, pero al fin y al cabo, los requisitos no funcionales, como tú lo indicaste, Eric, algunos lo consideran no funcional y otros sí. Tomemos una decisión. ¿Qué opina el curso? Para que tomemos una decisión. Yo, la lectura me dice que sí son, yo lo he estado considerando este último tiempo, pero la decisión, vamos a darle votación al curso para que después en la evaluación no tengamos peleas de que me digan, yo no lo consideré, yo lo consideré. Así que, ¿qué dice el público?
por lo menos por mi lado, es funcional. Y como dice usted, por ejemplo, yo trabajé en LATAM Airlines y sí, hay ciertos tipos de cálculos que necesitan ir de cierta forma. Es obligatorio que se cumpla. En otras empresas también. Necesito que se saquen cosas con ciertos filtros, y si es que no está eso, directamente todo el sistema está malo. Excluyo alguno, filtro otro. Son para lo que yo necesito. Claro. Sí, en donde yo trabajo pasa algo similar, porque venden productos de repuestos de vehículos y, por ejemplo, si uno hace el filtro de una búsqueda, ese producto que uno va a buscar, aparte tiene que traer la matriz de productos que están relacionados a ese mismo. Entonces, como que eso igual vendría siendo como un requerimiento más o menos funcional. Ya. Entonces, ¿qué dice el público? A mí no me quedó muy claro los ejemplos de Eric y de Jesús. ¿Lo consideran como requerimientos funcionales o no funcionales? Funcionales, porque te Funcionales, sí. obliga a que se cumpla eso para funcionar. Ujú. Si no las incluís directamente, falla el sistema. O sea, sí, así lo consideran también acá. Si no te traes lo que corresponde, dicen, no, eso está malo, no me sirve. Ya. Pero Entonces, eso no Profe, se consideraría también ambiguo porque eso también es como algo transversal y una condicionante o Yo condición que creo eso que, pasaría a ser no yo creo funcional que igual también. va como relacionado a lo que se esté desarrollando o lo que se está trabajando. Porque tal vez no todos tal vez pueden considerar eso como un requerimiento funcional. claro, podría ser no funcional también en algún caso. Exactamente. Ahora, profe, una duda, eh, como para poner la contraparte, ¿cuáles serían como buenos argumentos para decir que serían no funcionales? Porque, por lo que dicen los chicos, y tiene completo sentido, si es necesario como, si es como una regla que entregan los stakeholders o qué sé yo, tiene que ser funcional, o sea, es necesario que esté para que funcione, para que sea aceptable. Entonces, ¿por qué podrían ser no funcionales? ¿por qué podrían? ¿Cómo me perdí? Porque ¿ustedes dijeron que no era funcional No, que o que sí era funcional? son funcionales. Yo opino que sí son funcionales, Mm. pero ¿por qué podrían ser no funcionales? Usted dijo que cambió de opinión después de la TAM, pero ¿por qué antes los consideraba como no funcionales? Yo antes los consideraba como funcional porque no me comprometía en la funcionalidad total. Eso es lo que decía yo. Mm, Porque Y luego no fun- para mí un requisito no funcional, eh, un requisito no funcional es como un atributo de calidad que si yo no lo cumplo, no puedo levantar el sistema. ¿Sí? Esa entonces, era. ¿tendrían como en ese sentido un poco más peso? Sí, pues son para mí los requisitos no funcionales son más, tienen más. Ahora en esta parte del curso nos vamos a enfocar, vamos a trabajar siempre con la parte funcional. Pero un requisito no funcional tiene mucho más peso que un funcional. Un no A ver, funcional, entonces el quizás me estoy ejemplo que perdiendo un dio poco en Eric. la definición. Porque si, a por ver, ejemplo, tuviera el caso de que, ya, el informe, o sea, no sé, el reporte tiene que salir en formato XML. ¿sí? Y si no sale en XML no me sirve. Eso ¿Ya? sería no funcional. Ese sería el no Pero, funcional. Pero ese entraría en esta calidad que estamos viendo acá. Estaría en esta etapa de requisito del entorno de desarrollo. mm, La regla de negocio es que te digan, calcula el promedio. Por ejemplo, la regla de negocio podría ser, la Universidad de Santa María, la regla de negocio es que las notas van de 0 a 100. La regla de negocio, te puede decir, y una regla de negocio es cómo calcular tu nota final en esta asignatura. Son cálculos, son funciones, te restringen la forma de cálculo. Eso es lo que yo entiendo por regla de negocio. O ustedes entienden otra cosa por regla de negocio.
Profe, pero eso quiere decir entonces que si no saco, no calculo la nota, el sistema funciona igual, por lo tanto, ¿no sería funcional? Ah, Como que ahí me eh, pierdo. ya. No, a ver, ordenemos las cosas. Sí, yo creo que se combinaron con muchas cosas. Ya, ordenemos las cosas. Los requisitos funcionales son aquellas necesidades asociadas a servicios o a funciones que debe ofrecer el sistema, que debe hacer el sistema, no que ofrece. ¿Sí? Los requisitos no funcionales se definen como la condición o restricciones al sistema. Esos son los no funcionales, porque no es una funcionalidad, pero es una restricción. Por ejemplo, tiempo de respuesta. Por ejemplo, seguridad. Por eso para mí, los atributos de calidad, que nos define la IEEE, te da, por ejemplo, tiempo de el uptime, la tolerancia a errores, tiempo de respuesta, facilidad de uso, son cosas que te afectan a todo el sistema. Por eso a mí la regla de negocio, si yo lo veía desde ese punto como atributo de calidad, para mí la regla de negocio, esto es lo que yo pensaba antes, era que las reglas de negocio no eran, estaba de parte de los autores que decían que las reglas de negocio no son requisitos no funcionales, que eran requisitos funcionales, eran restricciones, sí, son restricciones, pero a una función, no a todo el sistema. ¿Sí? ¿Ahí se entiende un poco más? ¿O quedaron igual? Entonces, igual Oye, depende ahí, harto del caso, porque Sí, como por el ejemplo que puso dependiendo. Eric, Sí, eso. quizá su ejemplo iba a algunas funcionalidades y ahí sería un requerimiento no funcional, perdón, pero si impactan a todo el sistema ahí pasaría a ser no funcional. Por ahí creo que... Es que ahí está, ojo, es que ahí está la pelea entre los autores. ¿Qué es porque algunos dicen, oye, la definición de requisito no funcional es que sea una condición o una restricción, ¿cierto? Esa es la definición. Ujú. Entonces, los que están a favor de que las reglas de negocios sean no funcionales, te dicen, yo te estoy diciendo cómo tienes que hacer el cálculo. Yo te estoy restringiendo tu forma de cálculo, por lo tanto es una restricción. Y como es una restricción, es un no funcional. Ese es el argumento de los que dicen que las reglas de negocios son no funcionales. El argumento de los que dicen que las reglas de negocios son funciones es que dicen que no impactan a todo el sistema. Por lo tanto, como no impactan a todo el sistema, lo que le decía yo, si a mí me falla un cálculo, yo puedo, ese módulo, si lo tengo modularizado todo, yo puedo dejar ese módulo abajo, pero mi sistema sigue arriba. ¿Me entienden o no? Si yo estoy trabajando en el Banco Santander y se me cae todo lo que tiene que ver con las tarjetas de crédito, yo puedo bajar el módulo de tarjeta de crédito, pero puedo seguir operando con las tarjetas de débito, con las otras cosas. Por darte un ejemplo. ¿Se entendió, no? Sí. Sí, hay que un poco más claro. Ya. Entonces, vamos a hacer la pregunta. Ya. Vamos a tomarla ahora, muchachos, vamos a acordarlo para que después no tengamos problemas cuando en la próxima semana yo esté. Entonces, vamos a hacer una votación. ¿La están viendo, no? Sí. Profe. Ya, Bueno. antes de que empiecen a votar, quiero dejar en claro. Esta votación va a indicar si ustedes las reglas del negocio, si nosotros, bueno, yo y ustedes, las reglas de negocio las vamos a considerar como requisitos funcionales o como requisitos no funcionales. ¿Ya? Si son requisitos no funcionales, tienen que votar por la primera parte, que dice son requisitos funcionales, y si quieren considerarla como requisitos no funcionales, deben de votar acá abajo, no son requisitos funcionales. ¿Sí? ¿Me expliqué? ¿No hay abstención? Es que No. yo creo que eso igual va como en lo que se está planteando como proyecto. Al menos así creo yo.
Profesor, yo creo lo mismo que el compañero porque debería haber una tercera opción como depende del contexto, depende del proyecto, porque en un caso puede ser que las reglas de negocio sean funcionales y en el otro no funcionales. Yo creo que usted pone el caso de las tarjetas de crédito contra las tarjetas de débito, pero puede haber un caso en que sea totalmente dependiente y sí sea funcional. No, pero ¿cuándo ustedes consideraron una regla de negocio como funcional? El mismo caso que explican los compañeros en el motor de búsqueda, pues si el motor de búsqueda no busca por un criterio, o sea que la regla de negocio en un motor de búsqueda y no cumple ese tipo de búsqueda, no es funcional porque no es lo que espera el cliente. Podría ser la búsqueda por palabras clave en una tienda. Ya, pero esa es una función, pues. ¿Cuál es la regla de negocio? Por eso digo. Yo estoy de acuerdo con el profesor. Las reglas de negocio son no funcionales, porque si bien es cierto, como dice Jesús, le afecta a la búsqueda, no es parte de la función, es parte de la restricción del negocio que tiene que hacer algo. Creo yo. Como es ambiguo, o sea, no es que sea ambiguo, como hay hay dos filosofías, está en que nos pongamos de acuerdo. Por eso hice una votación, para que después digamos, oye, nosotros votamos y como curso decidimos esto. Y entonces, si lo que decidamos hoy día es lo que después se van a evaluar en los informes. Si ustedes dicen, las reglas de negocio son no funcionales, y ustedes en sus informes no los van a poder clasificar como no funcionales, o sea, como funcionales. Es simplemente eso, no tiene mayor impacto y para que nos pongamos de acuerdo. Ya, profe. Es para que después ustedes presentan y ustedes digan, profe, esta regla de negocio, sí, es que como usted dijo, profe, que era ambiguo, nosotros, no, esa ambigüedad no la vamos a tener en el curso porque estamos tomando la decisión ahora. Estamos especificando cómo vamos a considerar nosotros en este curso la regla de negocio. Ese es el impacto que tiene esta encuesta que están teniendo ustedes en este momento. Profe, ¿y ¿Sí? una regla de negocio también tiene que tener como característica ser transversal para todo el sistema? No, eso es lo que reclaman los que dicen que no son reglas, lo que dicen que son no funcionales. Porque puede ser una regla de negocio a una parte del sistema. Claro, no a todo. por eso. Generalmente la regla de negocio a una particularidad. Por eso te digo, esa era mi visión anterior, digamos, de que si yo no cumplo una regla de negocio, no me invalida todo el sistema. Yo bajo y sigo operando. En cambio, un requisito, un atributo de calidad como tal, si yo no lo cumplo, hasta ahí llegamos, digamos. No puedo seguir operando. ¿Se entiende la diferencia, no? Sí, yo creo que entiendo un poco mejor. Es que los atributos de calidad invalidan. Si tú no cumples un atributo de calidad, es como por ejemplo hoy en día las redes neuronales. Si ustedes no logran el accuracy, fuiste bueno, ¿no? O el alto. Ya. Miren. ¿Votamos, profe, o no? Sí, voten nomás, pues. Hay algunos que están votando. Y aquí les estoy mostrando, por ejemplo, lo que se entiende por calidad interna y externa. Y acá la calidad la tenemos en la confiabilidad, en la usabilidad, en la eficiencia, en la mantenibilidad, en la portabilidad y en la funcionalidad. ¿Sí? Entonces, esto de la funcionalidad, la adecuación a las necesidades, esto lo podemos ver como los requisitos funcionales. Pero todo el resto son no funcionales, porque confiabilidad, ¿cuál es la madurez? ¿Cuál es la tolerancia a fallo? ¿Cuál es la facilidad de recuperación? ¿Cuál es el cumplimiento con la normativa y de confiabilidad? Todo eso me impactan en el atributo de calidad y confiabilidad. En cuanto a la usabilidad, facilidad de comprensión, facilidad de aprender, facilidad de operar, que sea atractivo, cumplimiento de la normativa de usabilidad. Esos son como yo puedo medir la usabilidad. ¿Cómo yo puedo medir la eficiencia? Tiempo de respuesta, utilización de recursos, cumplimiento de normativa de eficiencia. ¿Cómo yo puedo cumplir la mantenibilidad de un sistema?
que tenga el cumplimiento con una normativa de mantenibilidad, que sea fácil de hacer prueba, que sea estable el sistema, facilidad de... Ahí no alcanzo a ver lo que dice abajo. Y después... Parece que se me levantó ahí. Bueno, y acá la portabilidad. Ahí dice, mantenibilidad, facilidad de modificación, y la otra era la facilidad de... Después tengo la portabilidad, adaptabilidad, facilidad de integración. ¿Se entiende? Excel es medio pasado. Ese PDF es medio pasado. ¿Ya? ¿Me entendieron o no? Todo esto son los requisitos no funcionales, atributo de calidad. Los requisitos funcionales tienen que ver con esto de la funcionalidad, con la adecuación a necesidades, pero todo lo resto tiene que ver con no funcionales. Entonces, estos son los requisitos no funcionales. Y acá, estos son y a esto le llaman atributos de calidad. Cualquiera de estos que ustedes no cumplan, me invalida el sistema, no lo voy a poder subir a productividad dependiendo del cumplimiento. ¿Ya? ¿Se entiende, no? Sí, profe. Ahora, volviendo ya a nuestra encuesta. ¿Cómo va? ¿Votaron todos? Creo que sí, somos 24. Aunque habíamos 27 conectados, 28. Si yo me salgo, somos 26, 27. 25. ¿Hay alguien que lo ha votado? Se fue a tomar 11 y no nos avisó. Bueno, yo creo que aún así, si es que él hubiese votado, no cambia la votación. Vamos a mostrar los resultados. Y ahí están los resultados, muchachos. Por lo tanto, para el curso, las reglas del negocio se consideran como no funcionales, ¿de acuerdo? Ya, profe. ¿Estamos claros? Reglas del negocio son no funcionales. Por lo tanto, si ustedes en proyecto me llegan a presentar una regla de negocio como funcional, se las voy a tener que evaluar mal por el acuerdo que acabamos de tomar. ¿Se entiende? Era simplemente para evitar después este intercambio de opiniones en una presentación. Ya. ¿Estamos claros? Listo. Ya. Para cerrar la clase de hoy, vamos a pasar acá, por ejemplo, la definición de proveedores. Esto, muchachos, nos ayuda a nosotros a definir, por ejemplo, quiénes son los criterios para levantar la información. Si es un proyecto de desarrollo a medida, hay que buscar quién es el usuario líder, es aquel que tiene el dominio del problema, ¿ya? Y también identificar el usuario final, es quién va a usar. Ahora, en el usuario líder se hablan del gerente de procesos, generalmente, porque es el que tiene el conocimiento de todos los procesos, de cómo se relacionan en sí, el que me va a dar todo la telaraña, digamos, de esto. Y el usuario final es el que me va a ayudar a encapsular una tarea. Entonces, yo cuando quiero ya bajar la tarea, cuando quiero al caso de uso adaptarlo, yo me entrevisto. ¿Sí? Ahora, si es un proyecto de unidad de negocio, hay que buscar personas que trabajan en el mismo negocio para saber para obtener el conocimiento del negocio, entrevistarse con posibles consumidores. Bueno, nosotros nos vamos a enfocar en la primera parte porque esos muchachos es lo que vamos a trabajar nosotros, a no ser que alguien esté trabajando con algún emprendimiento aquí. ¿Ya? Recolección de requerimientos. Para ustedes recolectar los requerimientos, bueno, acá te dan algunos ejemplos. Ustedes en el documento que trabajamos en la primera clase teníamos varias técnicas: la entrevista, el brainstorming, la etnografía, sistemas existentes, ¿se acuerdan? Entonces, en base a eso ustedes pueden ver cuál técnica es la que más les sirve, y en base a esa técnica ustedes se planifican para después ir a hacer una reunión y aplicar estas técnicas. Ahora, ¿cuál es la salida que ustedes tendrían que tener de esta etapa? Fíjense, definición de los requerimientos del software, es simplemente acá una introducción, ya tiene que estar los procesos y requisitos no funcionales y no funcionales, ¿sí? Ahora, yo acá, esto es lo que un poco yo me encuentro que un poco si bien es cierto, ustedes pueden hacer una categorización, funcional o no funcional, yo todavía hablaría a nivel de requisitos de sistema, pero esto es lo que propone el modelo, ¿ya? Porque aquí ya hablar de funcionales o no funcionales significa que tú ya lo analizaste, de alguna forma lo estás especificando. Pero como acá
no está considerado la parte de análisis, sino que está en licitación y después está la parte de especificación, puede ser que este modelo, la etapa de análisis, la incluya en la parte de licitación y por eso ustedes ya tienen proceso y tienen esa familia de requerimientos funcionales y no funcionales. Una vez que tenemos lista la parte de levantamiento, nos pasamos a la parte de especificación y acá tenemos los documentos de definición de requerimiento y también tenemos que recibir un documento priorizado y la definición de la versión. ¿En qué versión vamos a trabajar? Bueno, y acá son dos tareas nomás la especificación, que es describir los requerimientos, y acá el describir los requerimientos es lo que vamos a ver en la próxima clase. El documento ya está arriba, que me está indicando a mí cómo yo debo especificar los requerimientos y qué es lo que no debo hacer. Ya no debe haber nada técnico. Entonces acá en los requerimientos yo defino los actores, la secuencia y las excepciones. Y luego tengo que evaluar los requerimientos. Voy a acelerar para que... ¿qué horas son? Ya son las 8:30. Bueno, en la parte de especificación, acá está en la parte de la salida de esta etapa, es el documento de especificación. Donde acá usted agrega la introducción, participantes que en el proyecto, los funcionales, ahí está la diferencia, ¿eh? Requisitos funcionales definidos. Por lo tanto, va a estar, anteriormente ustedes lo habían clasificado, pero no lo habían especificado. Acá dice requisitos funcionales definidos, por lo tanto acá ustedes estos requisitos funcionales deben cumplir la norma SMART. Y además para poder definir los requisitos, tienen que identificar los actores, que los actores son como los roles, ¿ya? Y la estrategia de especificación y, por supuesto, los requisitos funcionales definidos. Y luego entramos a la parte final, que era la parte de gestión, donde la importancia de la gestión, recuerden que es la gestión del cambio. Entonces nosotros tenemos que tener el documento de especificación del requerimiento. Se asume que este documento de especificación ya está validado y trae la definición de requerimiento y la asignación de actividades para el grupo de desarrollo. Entonces acá ustedes priorizan los requerimientos ya definidos y fíjense lo que hablábamos anteriormente. Estos requerimientos los tienen que pasar a un repositorio central para que no se pierdan y por el concepto del reuso. Ustedes al tener un repositorio central, si alguna vez cargan nuevos proyectos, nuevos requerimientos y ya existen, les puede decir que los pueden reusar. Luego, esto muy parte, acuérdense que estamos en la parte de agilidad, hay que asignar al grupo de desarrollo cuáles son los requerimientos que van a desarrollar, hay que tener un responsable, hay que ir chequeando las actividades y reasignar actividades en caso de algún retraso o en caso, que acá podríamos hablar después del JIT, ¿no? No, del WIP. WIP con P. ¿Han escuchado hablar del WIP? No. No. ¿El Work in Progress? Exactamente. El WIP es el Work in Progress. Trabajo en desarrollo, y eso es cuando ustedes de repente le asignaron muchas tareas y están sobrevendidos. Y por eso ustedes no tienen capacidad de resolución y tienen que pasarle a otra persona. Entonces, de ahí vamos a hacer un ejercicio de WIP. Recuérdenme la próxima clase para que ustedes entiendan mejor prácticamente lo que es el WIP. Y, bueno, administrar los cambios de los requerimientos y la trazabilidad. Técnicamente, si nosotros siguiéramos con el curso porque es una etapa, estamos en la etapa de ingeniería, lo siguiente que deberíamos ver es la trazabilidad, que es importante. Nosotros la vamos a seguir trabajando la trazabilidad a través de la matriz de trazabilidad, pero la gestión de requerimientos, o sea, la gestión ágil, las historias, te trabaja la trazabilidad con la definición de la historia, con los criterios de aceptación, con los tests. Eso los mostré en la clase pasada, no sé si se recuerdan. Y esta es la salida. Aquí la salida es la priorización de los requerimientos, y ahí ustedes pueden... recuerden que este es un poco... era para el tema ágil, por eso es importante la priorización. Recuerden que el Product Backlog tiene que estar siempre priorizado, porque ustedes del Product Backlog priorizado van a sacar para el Sprint Backlog. ¿De acuerdo? Y eso es, muchachos. Consultas. ¿Profe? ¿Sí? Una consulta general. En los modelos que vimos inicialmente de la lectura, ¿por qué no, o yo no me di cuenta, no nombramos ese web? Porque el Swibook de alguna forma te agregaba es como un modelo, ese es como un modelo de calidad.
que te define los pasos que tú tienes que hacer. Que en realidad no lo agregué porque todos los otros modelos tenían las 4 etapas de levantamiento, de Sí, o sea, tiene licitación, análisis. licitación, Y le agregaba otras cosas más de gestión. La verdad, las cosas que yo como modelo no lo puse porque lo vi más como un modelo de calidad desde el punto de vista que te indicaba las cosas que tenías que hacer nomás, pero no te decía la interacción entre estas etapas. Aunque ustedes lo podían asumir que era secuencial. ya. Claro, me llamó la atención porque después dentro de los puntos que empieza a explicar respecto a los modelos, partiendo de la licitación hasta la validación, como que el texto va a entender como que seleccionan ese modelo que le acabé de mencionar. Sí, es que Entonces, sin punto de dejar de vista lado el Somerville y el otro eran valores. claro. O sea, yo no lo agregué porque la idea era hacer un contexto, tampoco yo desarrollé completamente, porque si se dan cuenta yo no hablé de los stakeholders, yo lo que traté de desarrollar, hablar de todos los modelos, de un abanico de modelos de ingeniería, Sí. que muestran el modelo proceso de ingeniería de requisitos, y finalizar en este modelo de agilidad nomás, para detallarlo, ¿de acuerdo? Que por cierto, les vuelvo a señalar, esto ustedes lo tienen. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Y por qué no encuentro mi browser? Espérense. Aquí está. Les decía que ustedes lo pueden encontrar en... Ya. Acá estamos en la unidad 1. En la unidad 1 se van a documentos para las clases. Acá está el PDF. Acá está el PPT, pero en formato PDF, que le acabo de mostrar. Es este. Consejos, para los que siguen trabajando con el agilismo, cómo trabajar requerimientos del agilismo. Y este es el documento de la metodología ágil que acabo de desarrollar. Acá está en extenso, digamos. Tú lo puedes leer. ¿Ya? ¿Se entiende? Ya, muchachos. Dejamos hasta acá la primera parte. Yo los dejo libres si ustedes quieren tomar 11, lo que quieran. Pueden tomar 11 mientras en el control. Voy a habilitar el control si es que ya no se habilitó, no me acuerdo si es que se habilitaba automáticamente. Déjenme ver. ¿El control lo encontraron ya o no? No, al menos no. Están viendo el aula, ¿cierto? Sí. Si ustedes bajan, acá, dice no mostrado. Exactamente, por eso no lo van a encontrar. Yo pensé que lo dejaba activado, pero lo dejé activado, pero no mostrado. Se van acá a donde dice control de lectura, donde estaba el PDF, y ahí abajo ahora lo van a ver. Control de lectura 1. ¿Sí? Tienen hasta las 10:25. ¿Les parece prudente? Yo creo que sí. ¿Cuántas preguntas tiene? Eso mismo. Son 4 preguntas, de las cuales 3 son de desarrollo, pero son preguntas, a ver, déjenme ver. Oculte la pantalla, profe. ¿Está mirando? Sí, pues se ve. No, pero lo mismo, pero son 4 preguntas, muchachos. De esa, una es como términos pareados. Doy unas 4 definiciones y ustedes tienen que colocar el número, ese se revisa automático. Y las otras son con respecto, oye, mira este modelo, ¿qué te parece? ¿Lo aplicarías en tu empresa, sí o no? ¿Por qué? ¿Justifica por qué sí o por qué no? Son puras preguntas de aplicación. Ya. Ustedes... Profe, dice el control que abre a las 8:45. Ya. ¿Van a comenzar a trabajar el tiro? Sí. Ya. Sí. Bueno, yo me retiro, o sea, voy a estar acá trabajando en otras cosas, voy a estar escuchándolos por si acaso, pero ya no vamos a grabar más. Cualquier cosa me van avisando de tener grabación.